El bullying consiste en un acoso escolar. El niño o la niña que lo sufre recibe no solo los insultos, sino en muchos casos las agresiones físicas por parte de algunos compañeros, con lo cual la convivencia en el colegio se torna un infierno. En algunos casos, estos niños afectados necesitan incluso tratamiento psicológico. ¿Quieres saber la causa inconsciente del bullying? No te pierdas el programa de hoy. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. El niño que sufre de bullying, de alguna manera lo que está recibiendo es violencia, es agresión, son insultos, golpes incluso de una forma física. Por tanto, el niño está manifestando una memoria inconsciente. ¿Por qué los compañeros o algunos compañeros han elegido a ese niño y no han elegido a otro? Pues porque ese niño está manifestando, como os digo, una información inconsciente de maltrato, de violencia. ¿Y de quién hereda ese niño esa información inconsciente? Obviamente la puede heredar de la madre, de cuando su madre estaba embarazada de ese niño. Entonces la mamá de este niño debería de ver en esos 9 meses de embarazo qué situaciones vivió de violencia, quizás en el núcleo familiar, quizás un marido maltratador, un marido muy autoritario y recibía pues a lo mejor insultos o incluso golpes. Hay matrimonios que día sí, día también están siempre peleando y además de una forma muy violenta. Pues el niño que está en ese vientre se está empapando de toda esa violencia durante 9 meses y si, como os digo, en algunos casos la madre embarazada recibe golpes, el niño cuando nazca y cuando vaya al colegio lo irá manifestando progresivamente con insultos, con golpes por parte de algunos compañeros de clase. Eso no sería ni más ni menos que la manifestación física de la violencia que sufrió la madre embarazada del niño. Luego también otro aspecto importante, que es lo mismo el niño que recibe la violencia que el verdugo, es decir, es lo mismo la víctima que el verdugo. El niño que golpea al otro también lleva la misma información de violencia, es decir, su madre también sufrió algún tipo de maltrato cuando estaba embarazada. Por eso esos niños se junta la víctima con su verdugo, pero lo único que pasa es que uno lo expresa en positivo y el otro en negativo, pero el conflicto emocional es el mismo. Esas dos madres han llevado la misma información de violencia, lo único que los hijos, a medida que van creciendo, esa información que llevan tienen que manifestarla de alguna manera. Se puede heredar también la violencia de otro integrante del árbol familiar, no tiene por qué ser la madre en el embarazo. Y voy a poneros un ejemplo. Recuerdo el caso de una niña de 9 años que sufría de bullying y yo hablé con la madre y estuvimos hablando sobre el embarazo y realmente el embarazo lo tuvo con relativa normalidad. A veces discutía con su marido, pero no era una violencia excesiva. Entonces, era un exceso, ¿no? ¿Por qué su niña de 9 años estaba sufriendo bullying en el colegio? Pues entonces empezamos a ver el árbol genealógico y vimos que la niña, por fecha, había nacido en el mismo mes que su abuelo, es decir, que el padre de la consultante, de la madre de esta niña. Entonces le pregunté, bueno, tu hija nació en el mismo mes que su abuelo, que tu padre. ¿Qué pasó con tu padre? Porque está heredando la violencia de él. Y entonces me dijo que su padre de joven estuvo en guerra y en guerra, según dice la familia, mató a mucha gente, mató a muchos soldados en guerra. Entonces, fijaros la información que lleva esta hija, la nieta de este hombre que estuvo en guerra, lleva la información de muerte. ¿Qué mayor violencia que la muerte, que el asesinato, que matar a otras personas? Aunque fuera en guerra, una muerte no deja de ser un acto de violencia. Al llevar esta información,
la manifiesta en el colegio con violencia, es decir, es ella la que recibe esa violencia, esa agresión, es el residuo, es lo que queda de la violencia, de los asesinatos que cometió su abuelo. La madre, cuando tomó conciencia, de una manera mágica, por así decirlo, la niña dejó de recibir ese acoso escolar, pero realmente no hay tal magia, sino simplemente la comprensión hizo que esta niña dejara de sufrir esa violencia en el colegio. De alguna forma, la memoria de este abuelo pudo descansar en paz. Al final, lo que tenemos que hacer es indagar en lo más profundo para descubrir el verdadero mensaje. ¿Por qué mi hijo o mi hija, por qué está recibiendo esta información, este acoso? Cuanto más profundizamos, más posibilidades tenemos de sanar esa historia. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, darle a me gusta y también, muy importante, comparte este vídeo para de esa manera llegar a una mayor difusión. En otros casos, la violencia viene de la propia madre. En muchos casos, pues la mamá no quiere tener a este hijo porque se ha quedado embarazada demasiado pronto o porque ahora no es el momento, porque la economía no es la ideal. Entonces, ese sentimiento de rechazo también es un acto de violencia que luego puede verse manifestado, reflejado con un bullying, con un acoso escolar. Sería la representación de que ese hijo molesta, ese hijo no tenía que haber nacido. En otros casos más extremos, la futura mamá pues incluso intenta abortar realmente pues a este hijo. Yo tuve el caso de una mujer que me decía que odiaba el sonido que hacía el tranvía. De hecho, me decía que no se podía subir al tranvía por el tremendo ruido que hacía, era insoportable y no entendía por qué. Al final fuimos indagando en su historia, le pregunté por el embarazo de su madre y me dijo que su madre intentó abortarla en el tractor del padre, es decir, vivían en el campo, trabajaban la tierra y con el tractor de arar se subió la madre y con el traqueteo del camino intentó con todos esos baches abortarla. Al final no lo consiguió, pero fijaros cómo esa niña que estaba en el vientre registró el tremendo ruido que hacía ese tractor. Fijaros de qué manera podemos registrar todos esos eventos estresantes para nosotros, y que una madre intente abortar a un hijo, pues esa es una información que también se podría manifestar perfectamente con un acoso escolar. Si quieres saber más sobre los hijos no deseados, te dejo por aquí arriba un vídeo donde vas a tener mucha más información y lo vas a entender mucho más claro. Y nos vamos a despedir por hoy con una frase de Oso que decía: no busques, aquello que es, detente y mira. Gracias y como siempre, hasta la próxima.